¿por qué no le entregas todas esas cargas a Dios? Magdiel le dijo que yo era su novia, su familia así me dijo así como, bueno, pues te damos la bienvenida, pero nosotros somos una familia que le gusta agradar a Dios. Y él ya estaba involucrado, pero me lo ocultaba, ¿sabes? Eso es algo que... sí, eso es algo Es que que voy a una hablamos reunión, mucho. pero ¿reunión de qué? Sí. Estoy aquí con Eunice, acabamos de grabar un episodio de Creo en México acerca de su testimonio. ¿Qué piensas sobre el episodio que acabamos de grabar? Está muy bonito. No porque sea mi Porque testimonio, sea mi pero... testimonio. Se nos pero acabó. salgo yo. Ándale. Pero no, sí, los animo, es para animarlos, para que pues puedan seguir en este caminar con Cristo y pues también sirvan aquí. Y gracias, Eunice, por grabar este episodio. Y ahora sí, los dejamos para que ellos lo vean. Bienvenidos a Creo en México, el podcast donde hablamos de los temas que importan y conectamos con historias de vida relevantes e inspiradoras. Esto es Creo en México, presentado por Creo México. Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Creo en México. Y para este episodio me acompaña Eunice Mesa con Z. Con Z. Hola Eunice. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Juan. Eunice, tú ya has estado en varias emisiones de Creo en México. Has estado también en varias emisiones de Misioneros Digitales. Has estado haciendo algunos lives por ahí en redes sociales. Aparecen las publicaciones y eres parte del equipo de editores. Estás más metida que en el equipo que las cámaras que usamos para hacer todo lo que hacemos. Pero en esta ocasión me emociona que vamos a hablar acerca de tu testimonio, ¿no? Porque a veces, pues sí aparecen personas aquí, nos presentamos de que somos parte del equipo digital, del equipo estudiantil universitario, pero no contamos muchas veces la historia que hay detrás de cada persona, porque el tiempo no da, ¿no? Tendríamos que grabar un intro de 30 minutos y después algo más largo. Así que el día de hoy tengo aquí mi cafecito y una serie de preguntas que quiero hacerte para que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia, acerca de tu testimonio. Vamos a intentar mantener este video corto, aunque yo sé que eso va a ser difícil para ti porque a veces el testimonio abarca muchísimo tiempo. Pero cuéntanos, Eunice, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, pues yo soy Eunice. Bueno, tengo dos nombres. Yo soy Nina Eunice, pero me gusta que me digan Eunice. Tengo 24 años. Estudié la carrera de Derecho. También estoy estudiando la carrera de Criminología. Y estoy sirviendo como pasante en estrategias digitales y soy de la Ciudad de México. Ok, muchas gracias, Eunice. Yo les animo a todos los que han empezado a ver este episodio que se queden, porque justamente el testimonio de Eunice habla mucho de cómo Dios puede obrar en tu vida si tú le das ese chance, ¿no? Y estás disponible para poder hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida e impactar la vida de los demás. ¿Cuál es tu trasfondo? ¿En qué tipo de hogar creciste? ¿Cómo conociste de Cristo? Pues mi trasfondo es de una familia de no creyentes. No creyentes católico Católicos, tradicional mexicano. ajá, Okay. exactamente. De esa familia salí. Pero, pues sí, o sea, mis papás no son, bueno, mi papá, él, no profesaba como ninguna religión. Mi mamá sí, pues de parte de mi familia, de mi mamá, ella sí profesaba la religión católica y pues crecí en ese trasfondo del catolicismo, haciendo todos las ordenanzas del catolicismo. Me hice primera comunión, 15 Ajá, años, confirmación, bautizo, confirmación, ajá, sí, todas las fiestas okay. que se hacen ahí, todas las fiestas las hice. Y pues conocí de Cristo en el 2019. Gracias a mi novio, que pues él creció en una familia de creyentes, cristiana, desde pequeño. Entonces lo conocí en la prepa y pues nos hablamos ya más en la universidad. Fue cuando yo estaba atravesando como un trasfondo de depresión, me sentía muy triste y pues sí, o sea, como que sentía que mi carrera no me gustaba. Entonces... ¿Qué estabas estudiando
Porque ahorita dijiste la Ajá. prepa, pero ya dijiste que tu carrera no te gustaba, entonces imagino que fue ese cambio de la prepa a la universidad. Ajá, ¿Y sí. qué carrera estás estudiando en la uni? Pues al principio, o sea, yo quería estudiar como medicina forense. Sí, no, bueno, no medicina forense, sino como se abrió la especialidad de ciencias forenses en la UNAM en ese momento, pero esa carrera era como una carrera que tenías que presentar exámenes, aunque fueras de una escuela que ya venía de la UNAM. Ah, ok. Entonces yo me preparé, pero pues no me quedé, pero te daban la opción de tener como una carrera de... De respaldo, como una segunda Exactamente. opción. Entonces a mí me decían, vete a odontología, porque mi familia es del área de la salud y yo me quise ir a fuerzas a derecho. O sea, porque tenía, o sea, es muy lógico porque tenía el promedio así rasando para entrar a derecho. De hecho, creo que no lo alcanzaba o no sé. Pero cuando vi que me había quedado en derecho, sí fue así como de, ¿qué pasó? ¿No? No entendía, entonces pues ya cursé la carrera y como venía de un área de ciencias de la salud, porque la prepa te hacen como escoger esa área por la que te quieres involucrar, pues venía de una área que no era ciencias de la salud. Bueno, venía de ciencias de la salud a el área que es 2. No, al área 3, que es como trabajo social y derecho y que todo. es donde está derecho. Políticas. Entonces es derecho la carrera que tú estudiaste. Exacto. Y que pues de alguna forma no disfrutaste Sí. del todo, ¿no? Sí, no, sí, al principio Porque iba me como... imagino que tampoco fue tan, o sea, no fue 100% mala ninguna No, carrera es así. no, pero no era algo que yo realmente anhelaba o quería, porque llegas con muchos y todos dicen, sí, hay derecho, yo quiero estudiar derecho y así. Pero no, yo llegué como muy básica, entonces llegaba llorando a la universidad y así. Entonces, en ese transcurso conocí a Magdiel y pues nos empezamos a hablar, pero yo lo veía como muy diferente, como un chico muy diferente de muchas maneras. Entonces yo decía así como, ¿por qué? ¿Por qué? Y hablaba con él y sí tocábamos como temas religiosos en ese momento y como que él sí le interesaba mucho saber qué es lo que yo pensaba en ese momento. Entonces, pues empecé a conocerlo más y yo decía, pero ¿por qué él piensa de esa manera? Hasta que conocí a su familia. Ahí me di cuenta de dónde venía ese chico que era muy diferente a los demás. Su familia fue quien me recuerdo mucho y siempre hablo de su familia, pero porque gracias a su familia me dieron un gran ejemplo. Y recuerdo que cuando Magdiel le dijo que yo era su novia, su familia así me dijo así como, bueno, pues te damos la bienvenida, pero nosotros somos una familia que le gusta agradar a Dios. Y yo me quedé así como de, ¿cómo es eso, no? Porque yo no sabía. Y me dijo, bueno, nosotros somos una familia que le gusta agradar a Dios y pues de ahí, pues ellos me empezaron como a invitar a la iglesia y bueno, mi llegada a la iglesia fue así como al principio, no sé, Dios siempre toca de maneras muy distintas los corazones y cuando empecé a escuchar la alabanza, como que sentía algo ahí en el corazón y quería llorar y yo no sabía por qué quería llorar, o sea, no entendía el por qué quería llorar, simplemente como que escuchaba a Dios y adorando a Dios a muchas personas y de repente pues fue así como de... ¿Era una iglesia grande, mediana? No, era una iglesia pequeña que actualmente es mi iglesia, pero era una iglesia muy pequeña y me acuerdo que estaba hasta enfrente de la alabanza porque mi novio toca en la alabanza y quería verlo, entonces estaba hasta enfrente y fue cuando se sentía muy raro, o sea, como que... Como sí, que estaba la alabanza tocando tu corazón en ese momento. ¿Y qué pensaste cuando ellos te dijeron, vamos a ir a la iglesia? Porque fue la primera vez que asistías a una iglesia cristiana. Sí, pero fue como a base de engaños. Te invitamos a un desayuno. Fue a base de engaños, sí, me acuerdo, porque el gancho fue, es que Magdiel va a tocar, ven, invítala a que te vea Claro, tocar. Tienes que venir a ver a tocar. ¡Qué creativos! Sí. Los felicitamos desde aquí a los papás de Magdiel por una estrategia tan creativa como usar a su hijo en la alabanza para que no se fuera. Bueno, sí, así como de, nos gustaría que fueras a ver tocar a Magdiel, y Magdiel, sí es cierto, me gustaría que vinieras a verme. Y yo así como de, ok, y dije, sí, pues me emocionaba, ¿no? Pues en ese momento, y me sigue emocionando, pero estaba emocionada porque no sabía que él tocaba la batería. Sí habíamos hablado de eso, pero no sabía que de verdad sí tocaba en algo así, o sea, que sí se mostraba. Entonces estaba muy emocionada, fui y pues así fue como mi primer encuentro en una iglesia.
pero todavía ahí no. ¿Recuerdas un poco de alguna alabanza en especial en esa tarde o el mensaje más o menos? O... No recuerdo bien, pero sí era como algo de adoración, así, de muy profundo, porque yo escuchaba mucho la palabra Dios te ama y te cuida. No recuerdo qué alabanza era, pero sí recuerdo que en ese momento como mi corazoncito estaba así como queriendo llorar, pero pues, obviamente no lloré porque me daba pena. Sí, porque qué vergüenza estar hasta el frente y estar llorando. Sí. Claro que no, o sea, es mucho, o sea, Sí, es un sarcasmo, pasa mucho. Ajá. Todos lo hemos hecho, levanto la mano en primer lugar. Sí. ¿Y en qué momento, o sea, esa fue la primera vez que fuiste a una iglesia cristiana, pero en qué momento alguien te compartió de Cristo y tú recibiste ese regalo? Pues esa es una historia muy personal, me gusta compartirla porque fue un momento donde de verdad Dios tocó mi corazón. Yo tenía problemas con mi familia, no sé, muchos creo que los cristianos empiezan como con problemas con la familia. Y sí, empezó así, tenía problemas con mi familia porque mi papá, pues sí, tenía como una doble vida. Entonces yo en ese momento ya me sentía muy triste porque mi papá como que se empezó a alejar de mí. O sea, se empezó a ir a otros lados y ya no lo veía mucho como antes. De por sí fue un papá presente pero ausente. Y cuando se empezó a ir como que lo resentí más, no sé por qué. Pero yo me sentía muy triste, lloraba mucho. Me acuerdo que Magdiel fue una parte importante porque pues yo le contaba así como de, pues ¿qué está pasando esto? Me siento muy triste. Lloraba todo el tiempo, o sea, sí caí en depresión, no entraba a clases ya y me iba muy mal. Entonces fue en ese momento cuando su mamá se acercó a platicar conmigo porque su mamá pasó como algo similar, no completamente igual, pero sí había pasado como algo similar con su papá. Entonces me invitó a desayunar esa ocasión que fuimos a la iglesia, porque ya seguía asistiendo a la iglesia, pero todavía no tomaba la decisión de aceptar a Cristo. ¿Cómo cuántas veces crees tú que fuiste a la iglesia Fui como sin haber tomado esa decisión? Sí, yo creo como un mes y medio más o menos. Como unas 4 o 5 veces más o menos. Sí, porque Magdiel, yo me acuerdo que la primera vez que fui a la iglesia fue como en noviembre del 2018. Y porque fue después del cumpleaños de Magdiel y después yo acepté a Cristo ya por febrero más o menos. Entonces sí fueron más de un mes. Sí fueron más de un mes. Ajá. Sí, pero no siempre iba a la iglesia. O sea, sí, a veces iba, a veces no y así. Entonces realmente no entendía qué era el aceptar. O sea, escuchaba que pasen y así, pero no terminaba de entender todavía que debía yo de tomar esa decisión. Entonces su mamá me invitó a desayunar esa ocasión y fuimos a desayunar carnitas, me acuerdo. Y en ese momento pues me empezó a platicar como su testimonio de ella, cómo fue que conoció de Cristo, y yo le comenté la situación que estaba pasando con mis papás, le abrí totalmente mi corazón, lo entendió y me dijo, ¿por qué no le entregas todas estas cargas a Dios? Y ya me empezó a explicar que Dios era quien sanaba nuestros corazones, quien los restauraba, quien puede suplir esa necesidad que yo tenía. Y con mucha fe, de verdad, fue con mucha fe cuando regresamos ya al culto, empezó la alabanza y pues yo sí, en ese momento... O sea, pausa, entonces la mamá de Magdiel te invitó a ir a comer... Ajá, ¿a desayunar? A desayunar, pero después de desayunar tenían que ir al culto. Sí, ajá, porque ya ella habló contigo y en el culto ya fue cuando tú pusiste en fe esas cargas en Dios. Exactamente, sí, o sea, igual en la alabanza yo empecé... Pues ahora sí lloré, ahora sí empecé a llorar, me sentía como muy vulnerable en ese momento y empecé como a entregarle todo, le dije al Señor, si de verdad tú eres quien suple necesidades y si de verdad puedes suplir esta necesidad que yo estoy sintiendo en mi corazón, te lo entrego, quiero entregarte mi corazón, quiero sentir ese amor de papá que me hace falta y me dicen mucho que tú lo puedes suplir. Y en ese momento pues hice una oración que me dijeron que hiciera aceptando a Cristo en mi corazón. Y así fue como en el 2019, en febrero del 2019 fue que acepté a Cristo. Y siento que fue de bendición, de verdad, fue algo que necesitaba y que Dios me estaba preparando. Porque en el 2020 yo perdí a mi papá. Falleció en la pandemia
y pues fue Dios quien de verdad me ayudó demasiado porque pasaba por muchas cosas, depresión de mi mamá, yo triste, llorando todo Sí, el claro. tiempo, y luego encerrados, no había como esa compañía, entonces me acuerdo bien que ya estaba muy desesperada y me acuerdo en esa ocasión que me hinqué, me acuerdo que estaba en mi cuarto, me hinqué y estaba llorando y estaba escuchando la canción de A ti me rindo. Y sí, completamente dije, a ti me rindo, pero yo ya no puedo, ya esto que está pasando me duele mucho y ya no quiero sentirlo de verdad y quiero que tú me abraces. Y en ese momento algo me dijo, o sea, no sé por qué, Dios habla de muchas maneras y de repente algo me dijo, abre tu Biblia, y abrí mi Biblia y decía Isaías 41:10. Y cuando lo empecé a leer, sí, decía que él me iba a sostener con la diestra de su justicia y que yo no estaba sola, que realmente me estaba cuidando. Ujú. Cuando leí eso, pues yo me solté a llorar más y dije, yo quiero estar contigo siempre porque tú respondes y suples. Y en ese momento yo sentí como ese abrazo totalmente de Dios a mi vida y a mi corazón, como fue como dice, abrazo, sí. Y así fue como, Ahí podría decir que fue como el momento ya más sí, clave de decir, Señor, me rindo completamente ajá, a ti. exactamente. Y a tu obra, tu voluntad, lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesta. Así fue como, Buenazo, Eunice. Muchas gracias por compartir eso con nosotros y con la audiencia. También a mí me llama la atención un poquito de tu historia, que no fue como de un día a otro, ¿no? Que alguien que de pronto estuviera esperando que cuando te invito a la iglesia, en ese momento o en ese día tomes una decisión, pues hubiera terminado decepcionado porque tú tardaste una cantidad de días yendo a la iglesia sin entender muy bien lo que estaba pasando, para poder rendirte a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me hace entender que no todas las personas que a lo mejor invito a la iglesia van a tomar una decisión inmediatamente, pero que es bueno como persistir, ¿no? En seguir, pues ven, ven, ven. sí, y tenerse cuidado, porque cuando muchas personas tendemos a invitar a la iglesia a personas y le decimos, ven, te invitamos y todo, pero ya no tenemos un seguimiento con ella. Ujú. O sea, como, o también cuando luego que se ha pasado testimonios de que van a la iglesia y aceptan a Cristo, pero nos olvidamos. Sí, a mí se me hace también muy padre que la mamá de Magdiel haya planeado ese tiempo de ir contigo a desayunar para poder tener como esa conversación, ¿no? Sí, de hecho sí, yo los admiro demasiado a sus papás, los quiero mucho también porque me han enseñado mucho y son un ejemplo de personas en Cristo y tener en Cristo en el centro del matrimonio. Sí, Muy bien, un saludo desde aquí de nuevo. sí. ¿En qué momento conoces a Cru? ¿Qué momento conoces el movimiento? Sí, eso también, todo se lo debo a Magdiel. Gracias y adiós. Episodio parte 2. Principalmente adiós. Y Ajá. pues Magdiel fue quien conoció primero de Cru y él ya estaba involucrado, pero me lo ocultaba, ¿sabes? Eso es algo que, sí, eso es algo Es que que voy a una hablamos reunión, mucho. pero ¿reunión de qué? Sí, me decía así como después de clases, me decía, oye, es que me voy a quedar, pero a estudiar. Me decía, ¿qué estudiar? Así como de, pero si tú quieres te puedes ir con tus amigos a donde tú quieras, ¿no? Y yo así como, pero yo te quiero esperar a ti. Porque sus reuniones de creo eran los viernes. Entonces era típico que los viernes, pues, como no tenías nada que hacer ya después de clases, pues obviamente querías estar con tus amigos a lo mejor, pero yo quería estar con él. Y él así como de, no, pero es que yo me Pues sí, tengo pues que era tu quedar. novio, ¿no? Entonces... Sí, y yo así, pero es que yo me tengo que quedar y así. Y entonces sí fue así como de, pero ¿por qué me lo ocultaste? Y ya después me dijo su razón. Y pues fue algo que, pues él me dijo, es que yo sí estaba, igual tuvo su testimonio él, y me dijo que él estaba como viendo si de verdad quería servirle a Cristo, o sea, quería ver si era lo que él quería, o sea, si, no sé, tuvo algo, su testimonio con Dios él, y me dijo, y es que no te quería decir a ti, porque ¿qué tal si yo te muestro algo que no soy realmente? Y luego tú terminas como decepcionada o yo termino decepcionado. Ya entendí, o sea, como que estaba yendo a los estudios de Cruz, estaba reuniendo, pero todavía se estaba debatiendo entre si lo hacía genuinamente o no. Ajá, exacto. Y qué tal sí, si te lo decía a ti hacer. y no era genuino, entonces como que se como iba que todo a caer ahí sobre tu propio peso. exactamente, entonces como quería cuidar esa parte y dar un buen testimonio a mí, realmente. Entonces yo ya después lo entendí y dije, bueno, está bien. Pero sí, él me invitó una ocasión, yo llegué a Cru cuando
un 14 de febrero, de hecho, también. Mira, nada más, el día del amor y la amistad. Ajá, sí, que le dijeron así como, tienes que invitar a una persona. Porque sí, teníamos como esas actividades de invitar a alguien que sea tu amigo o alguien, ¿no? Y me invitó, hicimos muchos juegos y me empezó a gustar, a llamar mucho la atención porque, pues sí, o sea, yo estaba en un ambiente de amigos que pues siempre se fijan como en el aspecto, pues, tanto físico como de repente te ven y si le caes mal, pues ni te hablan. O sea, como si les caes bien, pues eres bienvenido. Y si no, pues también. Y si tienes algo interesante que darme, pues bien, te hablo. Como un círculo un poco como convenenciero, Ajá, de tipo exacto. de relaciones con doble agenda y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y pues cuando yo llegué ahí a Crew, no, pues la diferencia siempre es así como de, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Ajá. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, ¿y de dónde eres? Así, o sea, como sí, cambia completamente ese panorama que yo tenía. Entonces me empezó a llamar mucho la atención porque yo siempre los veía riendo y jugando y hablando de Dios de una manera muy linda y genuina. Eso es lo que yo dije en el episodio, creo que de Keila, cuando ella Ajá. estaba contando su testimonio. Si no lo han visto, lo pueden buscar en el canal. Pero yo le dije, nosotros no tenemos, o sea, yo que soy staff de crew a tiempo completo y todo eso, no hay nada en la capacitación que te diga, tú tienes que dar la pinta de ser amistoso, de hacer que Ajá, la gente se no. sienta bienvenida. O sea, no hay una capacitación para eso, pero Sonríe creo, todo el tiempo. ajá, sonríe todo el tiempo, parece que estate feliz todo el tiempo. Y no tenemos una capacitación de eso, pero yo también recuerdo que así me sentí cuando yo llegué al movimiento. Y Sí. Keila repitió lo mismo, ¿no? Como yo vi esto y pues no hay una capacitación, realmente solo No, somos y eso es lo que ajá. Dios... Sí. O sea, realmente pues nosotros no somos así todo el tiempo, ¿no? Ujú, Tampoco. Pero yo creo que es lo que Dios permite a través de los movimientos en ujú. las universidades y que bueno, para hacer sentir bienvenidos a las personas, ¿no? Claro. Sí, 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 nos hacen, sí, te hacen sentir como si te conocieran de hace mucho tiempo. Ujú. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a Crew. No fui después a las siguientes reuniones, eh, porque aún como que yo soy, en ese tiempo era como muy cerrada, no, tampoco me gustaba la gente, o sea, realmente, pues sí, la soledad la disfrutaba. ¿En qué año fue cuando fuiste a tu primera reunión del ministerio? También fue en el 2019, Ok, sí, o sea, ok. todo fue antes de la pandemia. Sí, porque ya en la pandemia pues ya no se podía, ¿no? Ajá, y Ujú. realmente después de la pandemia, bueno, durante la pandemia yo me empecé a reunir con los movimientos que estaban en línea. Ah, ok. Ahí fue donde ya me empecé A reunir a más. reunir más, pero sí, o sea, ya en pandemia, pero ya en línea que Mm. estaban. Y ahí seguí, y seguí. ¿Y cómo fue que te empezaste a involucrar un poco más? O Ujú. sea, ¿alguien te ofreció un discipulado? ¿Qué Sí, fue? ajá, me acuerdo, no me acuerdo quién fue. Me empecé a juntar mucho con Gaby Trejo, que Ujú. también fue mi amiga mía todavía, que ella, pues me empecé a juntar mucho con ella y recuerdo que Evelyn, que también es coordinadora de, de Crew, nos empezó a juntar como en un grupo para tener discipulado. Entonces, en pandemia empezamos como a reunirnos las chicas Ah, para genial. tener un discipulado. Obviamente toda en la línea, ¿no? Ajá, todavía en línea. Entonces, cuando esta Eve me invita, yo empecé a tomar discipulado con ella. Ujú. Pero pues por ciertas situaciones, pues ya no nos dejamos de juntar, pero Eve todavía estaba como muy intencional conmigo de, ay, oye, ¿quieres tomar discipulado conmigo? Y yo sí, seguía porque quería seguir aprendiendo. Y algo que me gusta mucho es leer y aprender más. Entonces, pues sí, me interesaba muchísimo conocer. ¿Algo del discipulado que tú marques como un momento destacante en tu crecimiento espiritual? Pues ella utilizó, bueno, a mí me gusta mucho como lo práctico y como los de paso a paso. Entonces ella utilizó un material de Crew, que son aspectos básicos, Ujú. y se me hizo un temas como relevantes para los chicos que están en la universidad y que están pasando por diferentes situaciones que lo muestran en Ujú. aspectos básicos. Y realmente pues yo no conocía mucho de pues de la Biblia y todo, entonces ahí en aspectos básicos como que me empezó a introducir
pues tienes que leer tu Biblia y pues me empezaba a enseñar cuántos libros de la Biblia eran. Esa lección está padre, ¿no? Ajá, La de la Biblia. y eso fue lo que me gustó más, o sea, como investigar cómo se conforma la Biblia, por cuántos fue escrito y así, o sea, eso fue lo que me gustó mucho. Y entiendo que en algún momento en tu caminar espiritual llegaste a liderar, ¿no? Un movimiento en la universidad. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué desafíos hubo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo Dios te ayudó en esa parte de tu vida? Me gustó mucho. Bueno, fue algo de bendición a mi vida porque tomé como la iniciativa de liderazgo. De hecho, tuve liderazgo en línea también. Organizábamos las reuniones Magdiel y yo en línea porque también nos invitaron a los dos como O sea, cuando a ti te liderar. pasaron la estafeta, fue pasarte la estafeta de liderar un movimiento que tenía que continuar en línea. Ajá, sí. Ay, qué difícil. Sí. Sí, porque me acuerdo esos días de la pandemia de que, o sea, al principio estaba muy padre reunirte en línea y videollamada y todo. Creo que todos terminamos un poquito como, ay, ya no quiero tanta videollamada, Ajá. ¿no? Pero fue todo un desafío, entonces a ti te pasaron la estafeta ahí. Sí, Okay. sí, estaba no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento, creo que era IAM, que era como Ingeniería, Arquitectura y Medicina. Ajá. Así era antes el movimiento de allá en CEU, porque había varios, bueno, todavía hay varios, y entonces eran como, lo dividían en facultades. Entonces yo estaba con ellos cuando también había uno de derecho, pero como estaba más bien, entonces un rito. Entonces, no era porque no me quisiera separar de él, sino porque me invitó y pues me empecé a involucrar más. Ajá, Ahí. claro. Entonces, pues sí, ahí estábamos con Adrián, con Mai, con Chuy, Gaby y muchos de que anteriormente estaban, nos pasaron la estafeta a nosotros, lo tomamos. Empezamos a organizar reuniones, también a hacer unas reuniones en línea y fue cuando empezaba a bajar ya la pandemia, ya Okay. empezábamos como a ir dependiendo a clases o no, o sea, como cada facultad tenía diferente. Sí, fue rarísimo para todos. Ajá. ¿Hubo en algún momento cuando te ofrecieran liderar que tú dijiste, ay, como yo no creo que soy capaz de hacer eso? No. No, en todo momento fue como de, sí, yo quiero. Sí, Yo le entro. Sí, estaba muy emocionada, entonces era así como de, sí, quiero, me gusta. Y pues sí, o sea, desde el principio yo era como de, sí quiero. Y sí, así siguió la pandemia y seguía yo haciendo como pues las reuniones, después terminó la pandemia y nos dicen como de es que hay que levantar el movimiento porque pues obviamente se perdieron, no hubo momento de alcance. Sí, fue una baja así como que muy complicada sí. para todo el movimiento. ¿En qué momento tú tuviste que pasar la estafeta a la siguiente generación? Uy, yo duré 2 años, 2 años liderando el movimiento. Entonces fue hace como unos 2 años más, creo, hace 2 años atrás. Yo tuve que pasar la estafeta ya a otros 2 chicos, porque ahora son por pareja los que lideran. Y sí, ahora la pasé a los que son ahora coordinadores. No, creo que fue hace 1 año o hace 2. No me acuerdo, pero ahora son como coordinadores de Cruz Central. Y cambió también la organización de la UNAM. Ajá, exactamente, porque ahora ya nada más hay 2 movimientos, que es CCC, que es Contaduría, Ciencias y Administración, y Cruz Central, que son todas las facultades que están en islas, en CEU, son todas, o sea, pueden llegar cualquiera de esas facultades, o pueden llegar también cualquiera, o sea, no importa. Y ahora está Sharon y Humberto liderando ese movimiento, y que también lo han hecho muy, muy bien. Sí, me emociona mucho ver crecer a esos chicos que pues al principio ves que van siempre, todos los días, les emociona, quieren aprender, y ahora que ellos están liderando, me gusta también esa parte de crew que como te hace ser que tú vayas pasándole la estafeta a otras personas. Siempre motivar a la gente a la multiplicación espiritual y que haya alguien más después de que tú ya tengas que pasar al siguiente paso, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿O algún desafío en específico que recuerdes de ese tiempo que estuviste liderando? Sí. Recuerdo que hubo una ocasión donde estábamos compartiendo
Y bueno, en CEU siempre cuando compartes, como que si estás con entrevistas, bueno, no, con encuestas, te sacan, o sea, te dicen, no, aquí no puedes compartir y ¿Aquí no puedes hacer eso. encuestas? Ajá, no puedes hacer ¿Quién eso. te saca? ¿Los Los vigilantes? de jurídico, o sea, prefieren sacar a los que están compartiendo volantes que... Pero, o sea, son los mismos trabajadores de la universidad. Ajá, exacto, los que están como jurídico cuidando ahí, sí, son los que te dicen, no, aquí no puedes hacer eso. Ujú. Y eso era lo que comúnmente nos pasaba también, que luego arrancaban como los... Los banners que uno pega, ¿no? Ajá, Para que la gente exactamente, venga a la siempre, reunión. ajá, exactamente, los arrancaban, pegaban otros encima o así. Entonces eso fue también, hubo una ocasión en donde un chico así llegó y nos dijo que no podíamos hacer eso, que estaba prohibida porque la escuela era laica y así empezó a discutir. Entonces me acuerdo que los chicos, los hombres fueron como más prudentes y dijeron, sí, pero las niñas eran los... ¿Y quién dice eso? ¿Y quién dice eso? Agarra mis 4 leyes. Todas mis 4 leyes. Y mi perspectiva y así, sí, o sea, era así como las chicas estábamos así como, sí, ya vete. Y el chico seguía como de, no, aquí no puedes hacer eso, ¿por qué lo estás haciendo? Y todas así como de, ¿y sabes lo que significa por mi raza hablar al espíritu? Digo, pues era Espíritu Santo y así. Sí, exactamente. O sea, así estábamos discutiendo con el hombre. Y bueno, así te llega a pasar muchas veces en la universidad. Sí, es feo porque, o sea, lo que tú haces, que es, o sea, tú no estás queriendo decir que toda la universidad tiene que cambiar para abrirse a todos tienen que ser cristianos, ¿no? En la universidad. Pero hay otros movimientos que sí hablan de eso, ¿no? Como todos deberíamos ser más inclusivos con la comunidad LGBT, o sea, entonces el mensaje no es nada más para los que quieren serlo, sino es para todos, y nosotros que nuestro mensaje es para quienes quieren serlo. Muchas veces es el mensaje que está como prohibido porque es hablar de Dios, Exactamente. ¿no? Entonces sí, entiendo perfectamente el desafío por allí. Eunice, ¿tú qué le dirías a alguien que pues está involucrado en el movimiento y que quizás también le van a dar o en algún momento no va a ser desafiado a tomar ese liderazgo, pero puede estar dudando y pensando que a lo mejor no es la persona correcta y como que no? ¿Qué le dirías a alguien así? Pues que lo animo muchísimo porque por lo menos a mí, en lo personal, haber servido a Dios me abrió mucha perspectiva porque gracias a esto pude fortalecer mi fe también, pude crecer en mi fe también y pude conocer a muchas personas, muchos jóvenes, al equipo de estrategias digitales, a muchas personas que están involucradas y que tienen su vida dispuesta a servir a Dios, que te motivan. O sea, realmente lo que ellos hacen, lo que hacen los coordinadores aquí, te motiva muchísimo a querer servir a Dios y aventurarte a ser un misionero realmente, ¿no? Porque eso es lo que queremos alcanzar, que más personas compartan del evangelio a muchísimo más personas. Y a mí me gusta en lo personal todo el movimiento que está pasando, porque sé que no todos somos perfectos, que todos tenemos cosas que nos dicen, no, es que yo porque yo soy pecador, ¿no? Así como yo soy bien pecador, Pues, y no quiero, y cómo yo voy a ir y compartir, ajá, ¿no? exactamente. Soy digno y todo Sí, eso. sí, entonces tú te quedas así como de, todos tenemos algo, pero es más fuerte el amor de Cristo y compartir y que otras personas conozcan realmente el amor. Entonces, Muy bien, Eunice. Pues muchas gracias por compartirnos tu testimonio, por compartirnos cómo Dios te alcanzó, cómo te involucraste con Cru, las cosas que Dios hizo a través de ti. Queremos aprovechar también el episodio para mandar un saludo y dar gracias por todas las personas que estuvieron involucradas en tu proceso para que pudieras tomar ese paso de fe, que fueron fieles, ¿no? Al invitarte, ser intencionales, no dejarte como fruto perdido y que gracias a Dios pues Dios los usó para que tú pudieras venir a los pies de Cristo. Estamos muy contentos de que estés sirviendo con Cru, con nosotros en el equipo de estrategias digitales. Ya la gente te verá en otros episodios dirigiendo también el podcast, los lives, etcétera, que se te da también muy bien. Y bueno, hasta aquí dejamos este episodio de Cru en México. Los invitamos a visitar también nuestra página web, que es cru.org,
donde van a poder encontrar otros recursos que quizás así tú como Eunice estás dirigiendo un grupo de jóvenes, puedes utilizar con los jóvenes de la iglesia, o también otros recursos que puedes utilizar con personas pues que no son creyentes, pero que son recursos que nosotros hemos creado, que sabemos que son sanos y que van a también ayudar a los no creyentes a despertar pues esa curiosidad por lo que tiene Dios que decir al respecto de diferentes temas que son relevantes para ellos en su vida cotidiana, ¿no? También te invitamos a explorar este canal para que puedas ver otros episodios de Crew en México. Probablemente hay alguno con algún tema que te llama la atención. Y si no hay ninguno, pues también a dejarnos aquí en la sección de comentarios. ¿De qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Sí, exacto. En el próximo episodio de Crew México, para que busquemos a alguien que quizás sea experto en el tema o podamos crear algún recurso que también te sea de utilidad. Muchas gracias a todos por quedarse hasta este momento. Gracias, Eunice, otra vez por participar y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha inspirado lo que has escuchado hoy, te invitamos a suscribirte al podcast Crew en México en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Visita nuestro sitio web en www.crewmexico.org. Hasta la próxima.